Vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para abordar mejor la sesión de hoy, ya en la recta final de la semana. Y saludamos a Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, un placer. Bueno, semana marcada por resultados que estamos viendo hoy, pero también por dato de inflación, que era el dato macro por excelencia de la sesión. En este caso, bueno, veíamos cómo no se salía ni un ápice del guión, aunque tuvimos bastantes dudas en la sesión de ayer, mucha volatilidad. No veíamos que Wall Street realmente se aclarase demasiado en el día de ayer. Hoy por el momento parece que se está manteniendo en un tono bajista. Antes de entrar un poquito en materia con los protagonistas, Víctor, ¿cómo estás viendo el mercado en general? Pues bueno, el mercado en general muy interesante y algo más positivo en este arranque de 2023. Sí que antes de irnos de vacaciones de Navidad teníamos serias dudas de hasta dónde iba a llegar Wall Street en este primer arranque de año, pero si le echamos un vistazo al gráfico, podemos observar que tenemos al S&P en rango semanal peleando precisamente por encima de la media de 30 sesiones, lo cual ahora mismo el soporte básico son los 3.891 puntos. Si perdiera esa zona, como siempre, buscaríamos esos 3.494, que ya parece un poco menos probable, ahora contaremos un poquito por qué. Y en general también vemos como resistencias principales a los 4.100 y a los 4.300. En general, buen tono para las bolsas americanas en este comienzo de año, no tanto para el Nasdaq, sí para también el Russell, que se está aportando muy bien. Y ahí es donde la gran mayoría de acciones, las acciones más pequeñitas de Wall Street, es donde parece que está entrando dinero y eso está haciendo subir al mercado en su conjunto global. Por lo tanto, es algo que es muy positivo, calificamos como muy positivo que la liquidez esté de vuelta con el 2023 y que esté peleando, ¿no?, en el caso del Russell, por intentar superar los 1.908 puntos, 2030 si hablamos en el medio plazo, en el corto plazo, para marcar incluso un posible doble suelo. En cuanto a las coberturas que nosotros manejamos en Planeta Bolsa, ¿no?, donde intentamos protegernos con la cartera, precisamente si las acciones empiezan a caer mucho, los índices empiezan a retroceder, nosotros intentamos coger cortos precisamente en este tipo de activos. Y podemos observar que los nuevos mínimos que están apareciendo en el mercado no nos están llamando precisamente a que de momento vayamos a tener una caída, todo lo contrario, estamos viendo que empiezan a aparecer muchos más máximos que mínimos. De hecho, los nuevos mínimos los tenemos por debajo de prácticamente 10 en el NYSE, en los 3.300 valores de Estados Unidos, y eso no ocurría desde junio de 2021, lo cual es una señal muy positiva. Y en cuanto al resto de coberturas que revisamos, tanto el VIX como, un poquito algunos indicadores como el de Agorero, pues prácticamente estamos bastante bien, no hay ninguna señal bajista. Algunas señales también de liquidez en el Banco Central de China, que como sabéis es más del 30% de la liquidez mundial, donde sus operaciones de mercado abierto están empezando a abrir y están empezando a mover de nuevo dinero hacia la economía, lo cual puede traer un aumento del Producto Interior Bruto en una de las mayores economías del mundo. Así que, a priori, lazos positivos. También dejaremos el último ciclo que hubo entre 1997 y 2003, donde pues, se produjeron caídas importantes, y estamos rememorando un poquito el mismo ciclo. Podríamos estar ahora mismo en la crisis del COVID en un pequeño suelo en 2023, para venir un 2024 y 2025 pues todavía por ver, pero quizá mucho mejor en los entornos de liquidez de mercado. Nos quedamos, por lo tanto, con esa visión, esa perspectiva, mientras, como decimos, bancos hoy protagonistas con la publicación de resultados de muchos de ellos. Sí que es cierto que algunos han batido expectativas de ganancias, pero muchos, como es el caso de Bank of America, Wells Fargo o JP Morgan, han anunciado provisiones en este último trimestre que sí que es cierto que resaltan mucho si lo comparamos con la liberación de provisiones que hacían hace apenas un año. Claro, esa liberación frente a volver a hacer provisiones contrasta y mucho en los últimos 12 meses en esa comparativa. Como decimos, estos tres, Wells Fargo, JP Morgan y Bank of America, están cayendo hoy. Víctor, no sé si podríamos analizar un poco cuál es el aspecto que presentan.
Sí, en el caso de Bank of America, lo tengo precisamente en pantalla. Sí que es cierto que tiene un pequeño doble suelo activado al haber superado los 36,55. De momento ha vuelto a zona casi de desactivación, que lo desactivaría por debajo de los $29. Parece que mientras mantenga la media por encima, ¿no? Prácticamente plana, en la media de 30 sesiones es una muy buena señal. No obstante, es verdad que parece que en este tipo de bancos más precisamente enfocados al subsector de banca de inversión más que al banco retail, como podemos conocer aquí en España, Santander, BBVA, Caixa, les está costando ahora bastante más. Es verdad que reaccionaron mejor en la pandemia, pero ahora en esta recuperación les está costando bastante más también por el tipo de negocio que ellos desarrollan. Por tanto, buscaríamos una mejoría clara, por ejemplo, en el caso de Bank of America, por encima de los 36,52, lo está haciendo ligeramente peor que el SP. No es un banco que ahora mismo yo o alguien de Planeta Bolsa pues tendríamos en cartera. Tampoco en el caso de Wells Fargo, porque cotiza por debajo de la media de 30 sesiones. La media de 30 sesiones está en 43,58. Es verdad que está cotizando prácticamente cercano a los $43, pero es verdad que tampoco, tal y como está el sector de banca en otros subsectores, ¿no? Como es la banca comercial, hay alternativas actualmente mejores. De hecho, uno de nuestros indicadores, el RSC de Mansfield, lo compara contra el SP y nos dice que es un valor que lo está haciendo por debajo, ¿no? del SP, lo cual siempre nos interesaría estar centrados en los que lo hacen mejor que el índice, que la media del índice. Y también muy lejos de los máximos anuales, que es nuestra manera de invertir, ¿no? Creemos que es ahí donde hay más posibilidades de obtener. Y en el caso también era JP Morgan, me habías dicho, Marta. JP Morgan, sí. Vale, pues en el caso de JP Morgan, este sí que al menos tiene un mejor aspecto y este sí que me gusta bastante más. Nos ha dejado una zona clara de apoyo en torno a los $100-102 y desde aquí está muy cerquita precisamente de sus máximos anuales. Fíjate que en la corrección ni siquiera ha venido a los apoyos o a la última neckline que pasaba por 122 y ya está cercano a los 140. Si llegara a los 150 para mí sería un punto clave donde, en el caso de que nos apoyara, pues sería uno de los valores a vigilar. En el caso de JP Morgan, desde luego es uno de los que dentro del sector va más adelantado y en el caso de que tuviésemos, ¿no?, que echarle el ojo a uno de los tres que hemos visto ahora, me quedo con JP Morgan claramente. Bueno, pues nos quedamos con JP Morgan entre ellos. Además, también hoy teníamos los resultados de Citigroup. En este caso, resumiendo bastante, lo que hemos visto ha sido una caída en el beneficio del cuarto trimestre. También hemos visto un aumento de provisiones, aunque en el caso de Citigroup sí que es cierto que no estamos viendo unas caídas tan pronunciadas como hemos visto en estos tres que acabamos de comentar. 0,26% a la baja, aunque también lo hemos estado viendo bastante plano en el lado de las subidas. ¿Hay algo distinto en los niveles técnicos de Citigroup? Sí, en los niveles de Citigroup estoy viendo que hay algo bastante interesante y es que en el gráfico está dibujando una clara señal de acumulación. Al igual que en los otros bancos no parecía que estuvieran dejando unas señales muy claras, aquí sí que parece que nos ha dejado un pequeño hombro, cabeza, hombro invertido, que es al final una figura técnica en la que las manos fuertes intentarán, mediante zigzags en el precio, acumular posiciones a un buen rango y una vez traspasados en este caso, 54,25, si es que se da el caso y llega a subir dentro de unas semanas, tendríamos una activación con un objetivo cercano a los $65, que es donde nos va a dejar precisamente la resistencia en máximos otra vez anuales. Estamos empezando a ver que cruza la línea cero, este indicador empieza a hacerlo mejor que el SP, eso es una muy buena sintonía. Parece que las manos fuertes empiezan a acumular dinero y lo hacen de manera rápida. Es otro de los síntomas de los procesos que se realizan estas acumulaciones y además parece que se empieza a comprar mucho más que las anteriores semanas, ¿no? que vista un año en las anteriores semanas. Por tanto, muy buen aspecto. Obviamente tiene podría tener un frenazo en el corto plazo en los 50,65 y 54,25, pero de superarlo, decimos, deja un aspecto técnico muy bueno para tomar quizá posiciones en el futuro.
Mientras tanto, Víctor, por adelantarnos también un poco a las próximas semanas, más allá de los bancos, que en el inicio de la semana que viene también seguirán protagonizando esa rendición de cuentas al mercado, también vigilamos la tecnología, por supuesto, estamos a la espera de conocer qué resultados publican las FANG, sobre todo teniendo en cuenta pues, que este último trimestre ha estado marcado por los despidos tecnológicos, despidos, recortes importantes de plantilla. ¿Cómo estás viendo el entorno de la tecnología estadounidense? En el entorno de tecnología estadounidense, bueno, simplemente casi habría que echar un vistazo muy rápido primero para resumir al Nasdaq, ¿no? Que es el principal componente de tecnología, ¿no? Y como vemos, ni siquiera ha superado ese nivel bajista que es los 11.560 puntos, lo cual es un primer frenazo. Nos está diciendo que va muy por detrás del DAX, del IBEX, del CAC, incluso del SP. Así que eso lo que demuestra es que es un sector que está bastante débil. Si miramos algunas de las FANG un poco ya más en profundidad, pues podemos echar un ojo a Amazon, que en la última semana pues, ha tenido un repunte muy fuerte, pero fijaros que la media de 30 sesiones sigue siendo un duro lastre, ¿no? Y ahora mismo la tiene en 103, es su principal resistencia de corto plazo, y hasta que no pase esa zona, no seguirá subiendo. Algunos podrían pensar, oye, pero bueno, si ahora lleva una subida muy abultada, ¿no? Desde prácticamente mínimos en 80. Eso también ocurrió, como veis, en este rectángulo en la zona de mayo y aún así ha tenido una caída aún mayor. De momento no se están viendo rangos de acumulación, no se está viendo un dinero muy significativo entrar de manos fuertes, sino de clientes simplemente retail. Por tanto, es una de las que no tendría, desde luego, en cartera. Tampoco Meta Platforms, aunque la antigua Facebook, aunque es verdad que aquí la mejora ha sido bastante significativa y ponernos por encima ya de 128 es un punto bastante positivo. Lo sigue haciendo mucho peor aún así que el mercado, que le está recortando un poquito de cancha. Veremos si sigue con la subida o no. Y una que sí me gusta bastante dentro de las FANG es Netflix, es la única que destacaría con algo positivo, por un apoyo en media bastante claro y con una recuperación sostenida en el tiempo, donde vemos que lo empieza a hacer mejor que el S&P, que no tiene de nuevo caídas agresivas más allá de las que tuvo en 2021 y que está intentando recomponerse en el precio. Todavía le queda para ser una acción 5 estrellas, pero muy interesante. Y por traeros una diferente también, en el caso de Pinduoduo, es otra de las acciones que en uno de nuestros sistemas nos marcaba entrada, no pudimos hacerlo porque la cartera estaba llena y no teníamos liquidez, pero nos había mostrado una entrada en Pinduoduo precisamente cuando se superaba la media de 30 sesiones por 58, actualmente en niveles muy elevados por 95, precisamente también con la liquidez que se ha ido introduciendo en China y con unas altas tasas de compra que nos va dando pistas de que el dinero está fluyendo y que las subidas van a continuar. Pues nos quedamos con esa perspectiva, con ese análisis. Víctor Galán, desde Planeta Bolsa. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo y nos vemos la semana que viene. Pues nosotros seguimos con más análisis, por supuesto. Enseguida pasamos al sector inmobiliario, pero mientras tanto vamos a aprovechar también para echar un ojo a cuáles son los últimos mensajes en materia de los avances que hacen los distintos países en la cuestión energética. Atención, porque Alemania se está moviendo poco a poco por anexionarse nuevos socios, en este caso socios gasistas, e Irak es uno de ellos. Alemania está manteniendo conversaciones con Irak sobre posibles importaciones de gas. Una afirmación que ha hecho el propio canciller Olaf Scholz, que es más, él lo que ha dicho es que Europa estaría muy feliz de poder tener a Irak como un socio gasista. ¿En qué contexto se enmarcan estas palabras? Bueno, Alemania, como decimos, está en conversaciones en estos momentos con Irak sobre la posibilidad de importar su gas natural. Es un país tradicionalmente rico en petróleo y hoy ha tenido lugar una reunión entre el canciller Olaf Scholz y el primer ministro iraquí Mohamed Shia al-Sudani. Ambos han comparecido en una rueda de prensa posterior a esa reunión en Berlín y Olaf Scholz ha confirmado que se están hablando de posibles entregas de gas a Alemania y que han acordado ambos países permanecer en estrecho contacto
para conseguir avanzar en esos términos. Sin embargo, la Absols no ha otorgado más detalles sobre los volúmenes de gas que Alemania esperaría importar de Irak. Sí que es cierto que Irak ha ofrecido oportunidades a las empresas alemanas para invertir en el uso de gas natural iraquí, el gas generado como subproducto de la producción de petróleo, y además su primer ministro ha añadido que quiere entregar gas a través de un oleoducto a través de Turquía a Europa. Irak sigue quemando parte del gas extraído junto con el petróleo crudo porque carece de las instalaciones para procesarlo y convertirlo en combustible para consumo local o exportaciones. Alemania solía obtener el 55% de sus importaciones de gas de Rusia y, como sabemos, en estos últimos meses, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, pues ha buscado diversificar sus importaciones de gas natural licuado para evitar esa fuerte dependencia en unos pocos exportadores. Está buscando diversificar su cartera, como hacemos en materia de inversiones, pero en este caso en materia de importaciones de gas natural licuado. Firmó, recordemos, en el contexto del Mundial de Fútbol acuerdos importantes con Qatar, también lo ha hecho con Estados Unidos y ahora espera también echar mano o echarle el lazo a Irak. Así que nos quedamos nosotros con esa perspectiva, con Alemania aumentando sus esfuerzos y avanzando poco a poco por conseguir nuevos socios gasistas.